Libro de Génesis, capítulo 1. Libro de Génesis, capítulo 1. Génesis, capítulo 1, vemos la historia de la creación. Y dice en el verso 14, dijo luego Dios, Génesis 1:14, dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Repito, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Diga conmigo, como dice en Eclesiastés capítulo 3, todo tiene su hora. Hermano, desde la creación, ¿qué podemos observar? ¿Qué podemos ver detalladamente con esto que Dios nos dio nuestro discernimiento? Que hay un plan. Diga conmigo, Dios tiene un plan. Hermano, y nosotros debemos de ser como Dios. ¿Tiene usted un plan para su vida? Buenas tardes. Debemos de tener nuestras vidas planificadas, hermano. Eso es determinante en la victoria o en la derrota del ser humano. Vemos que en las escuelas seculares enseñan la disciplina, la metodología de la vida. Todo debe tener una hora, hermano. Lo vemos exactamente, un orden. Lo vemos desde la creación. Ahí está el patrón. Dios tiene un plan. ¿Y qué puso, dice, en su creación? El sol, la lumbrera mayor y la lumbrera menor, para señalar ¿qué? Las estaciones, y sirvan de señales para las estaciones. Hay estaciones en las que se trabaja con mayor probidad y hay estaciones en las que casi, por eso Eclesiastés capítulo 3 dice todo tiene su tiempo y habla de que tiempo de sembrar, tiempo de cosechar. Y me llama la atención que también dice tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Ahora con la pandemia fue tiempo de abstenerse de abrazar. Puros abrazos virtuales, sonríe, el Señor le ama. Pero en sí lo que quiero llamar tu atención, hermano, es que este día está en el plan de Dios. Y el que usted y yo estemos, así como millones de creyentes en Cristo, están reunidos en este día. Y tenemos vida y tenemos esa vida espiritual y estamos oyendo. Hoy es un día importante, hermano. Hoy es un día especial. Es el día que hizo el Señor. Estaremos alegres. Yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos. ¿Qué entendemos ahí cuando escribe David? Él se alegraba antes de venir al templo, hermano, porque su gozo estaba en la congregación de los santos. Así pues que Dios tiene un calendario. Él profetizó a través de los profetas humanos que vendría el Salvador, no solo de Israel, sino del mundo. ¿Y cuántos dicen se cumplió? La historia, la verdad histórica ahí está, hermano. Tan es así que cuando Cristo llega, marca un antes y un después en la humanidad. ¿Cuántos han visto las fechas en los libros seculares, en los libros de historia? Y dice antes de Cristo y después. Hermano, la historia confirma que el Nazareno, que el Dios hecho carne, caminó en esta tierra. Y vino conforme el plan de Dios que le profetizó a la mujer aquí en Génesis. Se cumplió. Él ya nació. Pero hay gente que todavía se la pasa arrullando al niño. ¿Y nosotros qué le decimos? Ese niño ya creció, ese niño cumplió, murió en la cruz del Calvario por nosotros. Ese niño ya hecho hombre murió, fue sepultado, pero al tercer día resucitó. La resurrección es una verdad histórica, hermano. Y nosotros la celebramos, pero no un domingo en especial. ¿Por qué? Porque la tradición eclesiástica, léase romana, todo lo mete en tradición. ¿Por qué es esto? Porque el que controla el mundo nos quiere meter en religión. Que tú nada más seas cristiano el domingo y después de allí más mundano que el diablo. No, hermano, nosotros no aceptamos. Dice Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe. ¿A través de qué? De tradiciones.
de tradiciones. Hermano, cuando usted vea que todo le quiere el enemigo de nosotros meter, ahora lloras, ahora atiendes a los niños, ahora es el mes del niño, ¿no? Algo así he oído. Abril, mes del niño. No, hermano, todos los días hay que procurar por nuestros prójimos, desde los más ancianos hasta los más pequeños. Debemos amarlos, debemos de cuidarlos. ¿Se da cuenta entonces? Dios tiene un plan y Él en el día destinado, señalado, vino Cristo nacido de mujer. Se cumplió. Luego Él murió y al tercer día resucitó. Cristo nació, murió, resucitó. ¿Qué es lo que falta? Viene de este lado. Cristo nació, murió, resucitó, viene otra vez. Hermano, ya se cumplió el nacimiento, la historia lo dice, aún la historia universal. Él murió por nuestros pecados, 1 Corintios 15, como está escrito, y Él resucitó, y en 1 Corintios 15 está la base de la resurrección. La resurrección es lo que sostiene el cristianismo. Hermano, si Cristo no resucitó, pues entonces no hay nada. Comamos y bebamos que mañana moriremos, dice la Escritura, ahí en 1 Corintios 15. ¿Qué estamos esperando entonces? La parusia, el segundo retorno de Cristo. ¿Está usted preparado? ¿O está usted en la historia? No, hermano. La historia es para confirmar que todas las promesas de Dios se cumplieron conforme a su plan. Y hay un día que nadie sabe, ni los ángeles que están con el Padre. ¿Cuál es ese día? Que el Padre mandará que se toque trompeta en señal de atención. Recuerde que Israel en el desierto se manejaba con trompetas. Era mucho el pueblo, no habían los sistemas de audio como ahora manejamos, y habían sacerdotes, levitas que tocaban la trompeta cuando la gloria de Jehová se levantaba, la Shekinah, y ellos sabían que tenían que empezar a levantar el campamento y continuar en su peregrinación. Israel, cuando usted escucha la historia, ya ha leído el contexto, cuando usted dice y se tocará trompeta, o sea, alerta, porque Jesucristo viene otra vez. Hermanos, si se cumplió que Él iba a venir y vino, se cumplió que Él iba a morir por nuestros pecados y murió, no antes ni después, sino en el momento, en el día señalado, y al tercer día, no al cuarto. ¿Por qué exactamente al tercer día? Porque Dios tiene un plan, días, meses y años. Dios trabaja en las estaciones, como lo vemos en el mundo natural, también, hermano, en el mundo espiritual. Hoy es un día especial, ¿por qué? Porque es el día que hizo el Señor. Hoy es un día especial, ¿por qué? Porque hoy es Dominos. ¿Y cómo se conoce esto? Como el día del Señor. Muchos en la ignorancia dicen, no, eso es una costumbre católica implementada por Constantino, el emperador, y el cual decretó que el cristianismo fuera la religión oficial. Sí, pero eso no fue Dios el que le dio una visión de la cruz. Fue el diablo. El diablo puede hacer señales y prodigios engañosos. ¿Para qué lo hizo? Ojo, para meter al cristianismo que no podían controlar, meterlos en los templos paganos que ellos ya tenían. Él sacó a todos los paganos y ¿qué dijo? El cristianismo, imagínense, Constantino, un emperador romano, ¿qué le quitó a los judíos? La religión. Ellos tenían el poder militar. ¿Cuántos están oyendo eso? Y él ahora les quita el poder religioso, que es más fuerte que el militar. Y se llevó el poder a Roma e inició el papado de la Iglesia Católica. ¿Y qué dijo ahora? Ser cristiano es la moda. Y ahora todos querían ser cristianos. Se acabó la persecución, porque al acabar la persecución se acabó la iglesia cristiana. Gracias a Dios quedó un remanente. Gracias a Dios hay creyentes con ese espíritu que dicen no nos someteremos a las instituciones que el diablo controla. ¿Se da cuenta lo que hizo Constantino? Y como la iglesia ya se reunía los domingos, el primer día del Señor, dijo, las reuniones van a ser domingo. Por eso los enemigos del cristianismo dicen, esos cristianos que se reúnen los domingos se deben reunir el sábado. No, hermano. Antes de Constantino, oiga las fechas, Constantino aparece en el tercer siglo, después de Cristo.
Los primeros 300 años. ¿Cuántos años ya llevaba el cristianismo? 300 años. Juan en la isla de Patmos estaba preso, tenía un arresto allí domiciliario en la isla de Patmos por predicar la verdad. Y él dice en Apocalipsis, estando yo en el día del Señor, la iglesia ya se reunía los domingos. ¿Por qué? Porque un domingo muy de mañana resucitó nuestro Señor. Y la iglesia cristiana pasó de reunirse el sábado, los judíos se reúnen el sábado, los cristianos nos reunimos el domingo para hacerlo en memoria de Él, hasta que Él venga. La muerte del Señor anunciamos, aleluya. Por eso cantamos, por eso cuando hay cena del Señor, etcétera, etcétera. Pero todo nuestra liturgia va encaminada a recordar al que nació, murió, resucitó y viene. Y estamos esperando, hermano. Nosotros no estamos esperando que nazca, Él ya nació. Dígale que está a su lado, hermano, ya nació. No estamos esperando que cumpla el sacrificio por nuestros pecados. Él ya murió en la cruz del Calvario. Hermano, no estamos esperando su resurrección. Él ya resucitó y está sentado a la diestra del Padre en trono y en gloria y en majestad. Aleluya. ¿Qué es lo que esperas, cristiano? Que mi Señor regrese. Y entre tanto regreso, dice, ocúpate. Ocúpate en la lectura, ocúpate en tu salvación, ocúpate en el propósito divino de expandir tu fe. ¿Cuántos entienden que esto es sencillo? Bueno, no se meta en que hoy es día fulano, eso es para el mundo. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo, hermano. Nosotros que no nos metan a celebrar. Vea la estrategia. Le quita la religión a los judíos, que eran los que tenían el monopolio de la religión. Cristo llega y escribas y fariseos no querían perder el monopolio de la tradición de la religión. ¿Y qué es lo que hizo Constantino? ¿Le platiqué? Les quitó el poder de la religión y la unificó en el cristianismo católico romano. Y de allí hay una iglesia proscrita, una iglesia que nos dicen los papas católicos que somos los hermanos separados. Gloria a Dios que estamos separados de ellos, pero unidos a Cristo Jesús, al verdadero Señor. Aleluya. Entonces nosotros hoy es Dominos, día del Señor. ¿Lo instituyó Constantino? Sí, 300 siglos después. Ya la iglesia se reunía los domingos. ¿Por qué? Porque Él resucitó y Él se aparece a sus discípulos el primer día de la semana. Así que, amados, hoy le damos gracias a Dios porque terminó marzo, ¿verdad? Y aquí estamos. ¿Cuántos dicen, yo no estoy resignado, yo estoy esperanzado? ¿Cuál es la diferencia entre resignación y esperanza? Resignación es ¿qué? Derrota. Es ya estoy a merced, ya hasta aquí llegué. Pero esperanza es ¿qué? Lucha. Continuamos. Seguimos caminando. ¡Aleluya! Hermano, tengo deudas. ¿Cuántos dicen? Yo también. Hermano, tengo dolencias. ¿Cuántos dicen? Yo también. Hermano, tengo problemas. Porque tenemos una falsa enseñanza en las iglesias, que ser cristiano es mejor que una vacuna, hermano. No, hermano. Dice que a nosotros no solo se nos ha concedido que creamos en Cristo, sino que padezcamos juntamente con Él. El sacrificio, el sufrimiento, la persecución vienen en el paquete. Dígale al que está a su lado, si está sufriendo, dile, esto no es extrañeza, es parte de el plan de Dios. Aleluya. Pero en Él esperamos. Oramos al Señor. No que las otras oraciones no hayan funcionado, es que Él quiere que su casa sea llamada casa de oración. Padre, muchas gracias, Señor, porque nos alumbra tu palabra. Hoy es un día especial, tenemos vida y hemos venido voluntariamente para adorarte, puestos de acuerdo, mis hermanos y yo, como piedras vivas, edificamos templo para que tú habites en él, Señor, para que tú te muevas en este lugar. Gracias porque nos hemos gozado, nos hemos alegrado, hemos hecho cánticos de alegría, de victoria. Gracias, Señor, porque ha huido el temor, la tristeza y el dolor y hemos podido recibir esa paz que solo tú puedes dar, Señor. Muchas gracias y ahora nos disponemos a recibir de ti. Habla,
que nosotros escuchamos, Señor. Háblanos, enséñanos y produce en nosotros, Señor, vida y arrepentimiento y deseos de continuar en tus caminos, entre tanto tú llegas o nosotros vamos. Que todo lo que hacemos y todo lo que nos resta por hacer sea para tu gloria. Bendecimos tu iglesia presente y ausente. Bendecimos los hermanos que no están aquí, los que incluso están fuera de la ciudad. Guárdales, líbrales de todo mal. Aquellos hermanos, hermanas que están en su habitación por cuestiones de edad, por cuestiones de dolencias, de enfermedades, por aquellos hermanos que puedan estar en una cama de hospital, Señor, intercedemos por ellos, Padre, bendícelos, fortalécelos, amado Dios, y que cuando hoy ellos escuchen que su iglesia local a la que ellos pertenecen, estamos intercediendo por ellos. Tú nos pusiste para ser sal y ser luz en esta tierra, para pedirte a ti por la paz de nuestra ciudad, por la paz de nuestra iglesia, porque en la paz de la ciudad está nuestra paz. Bendícenos, Señor, con toda bendición de lo alto. Tu palabra es clara, dice que si alguno tiene falta de sabiduría, te la pida a ti, el cual tú la darás sin reproche. Señor, reconocemos nuestra humanidad, reconocemos nuestras limitaciones para poder expresar la maravillosa verdad a través de esta palabra tuya, Señor. Y te pedimos que derrames sabiduría de lo alto, Señor, esa sabiduría perfecta, pacífica, esa sabiduría espiritual para poder acomodar lo espiritual a lo espiritual. Sujetamos, Señor, toda obra de la carne y danos de tu gracia. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y la iglesia decimos amén. Puede tomar su lugar y vamos a continuar en la escritura, hermanos. ¿Sí? Este primer domingo de abril. ¿Cuántos se gozan? Yo les he platicado de un pastor muy anciano que él llegaba y estábamos en una enseñanza que nos estaba dando, ya un hombre muy anciano, quizás ya no esté en esta tierra, ya esté en la presencia del Señor, pero él llegaba y decía en broma: hermanos, líderes y pastores, estoy muy contento de estar aquí, dice. Y nosotros decimos: por nosotros no, dice, porque a esta edad, donde esté, estoy contento. Sonríe, el Señor le ama. ¿Sí se oye? ¿Cuántos son compañeros míos y dicen: yo le doy gracias a Dios de estar aquí porque ya estamos entrando a edades que donde estemos estamos contentos? Esa es la diferencia. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a valorar algo que debemos aprender a valorar, jóvenes, es la vida. Sí, es bueno cuidar las cosas materiales, pero ¿de qué sirven las cosas materiales si ya no hay vida? Así que seamos agradecidos, porque el agradecido es bendecido. El agradecido es fácil que adore, hermano. Se mete en la adoración. Vamos a meditar en Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, precioso evangelio, este hermoso día. ¿Cuántos han oído el título? En las Biblias tiene un subtítulo, Juan capítulo 8, y dice: la mujer adúltera. El adulterio, uno de los pecados más señalados, incluso que aparecen allí en los 10 mandamientos. No cometerás adulterio. Y aquí vemos la historia, la pericopa de una mujer adúltera, ¿sí? Juan capítulo 8, verso 1. Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Rabí, o maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley, en la Torá, nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo.
Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Wow. Es una de las historias tan hermosas, y cuidado que hay historias hermosas que nos muestran el corazón del Padre, porque Cristo vino a revelar al Padre. Muéstranos al Padre y nos basta. Felipe, tanto hace que estoy con vosotros y no conocéis al Padre. Os digo que el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Él es la revelación de la gloria del Dios invisible, Jesucristo. Y en esta historia, hermanos, ¿qué vemos? El amor verdadero, el amor de Dios. Y todo el capítulo 8 es una confrontación de los escribas y fariseos, los dueños, los que tenían el monopolio de la religión en Israel, contra el rabino Jesús. Y hemos estado estudiando que él es más que un rabino. ¿Qué es un rabino? Un rabí, un rabá, un raboni. Es maestro. Él es el maestro. Aleluya. Y los escribas y fariseos estaban que enloquecían, porque la fama de Jesús iba en aumento. Mire cuántos somos aquí. ¿A quién venimos siguiendo? Yo vengo siguiendo a Jesús, hermano. No sé usted, pero si usted viene siguiendo una religión o a hombre, usted está en un grave dilema. Nosotros seguimos a Jesús, somos discípulos de Jesús, somos seguidores de Jesús, somos discípulos de Jesús. Bástele al discípulo ser como su maestro. Nosotros estamos en las pisadas de Jesús porque queremos ser como Jesús, amar como Jesús. Y esta es una historia que presenta de cuerpo entero, por así decirlo, cómo es nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que venimos a la Escritura, para encontrarnos con Cristo, para imitarlo, para amarlo, para emularlo, para decir: Señor, eres tan hermoso, eres tan bueno. Y nosotros nos identificamos porque estamos oyendo de una mujer adúltera, pero ¿cuántos dicen: ese pude ser yo, o ese fui yo en esa figura? Él me perdonó. ¿Qué más observamos aquí? Que en la terminación del capítulo 7 dice que cada uno se fue a su casa. Ellos estaban planeando apresar a Jesús, habían enviado alguaciles, pero ellos, los alguaciles, los que iban a arrestar a Jesús del movimiento fariseo, llegaron a arrestar a Jesús, pero lo oyeron hablando y no lo pudieron arrestar, y regresaron con sus líderes y le dijeron: ¿y qué? Y Jesús dice: es que nunca ningún hombre ha hablado como él. ¡Wow! Los mandaron, y tú no puedes acercarte a Jesús y salir de ahí igual. O lo aborreces hasta la muerte, o acabas de rodillas en su presencia. ¿Cuántos dicen: yo no pude aborrecerlo? Caí derrotado. ¿Alguien está oyendo esta mañana? Caí derrotado en su presencia. Un ateo, un mega ateo, un mega adicto. Nunca había oído el evangelio. Ni siquiera fui a una iglesia, hermano. Estaba yo en la recámara de la casa de mis padres esperando la muerte por adicto, por pecador. Y me llegó un cassette donde estaba predicado el evangelio. No hubo un pastor que dijera, un sacerdote: pasa al frente, arrepiéntete de tus pecados. No, yo me ahogaba en llanto. Y ahí tuve mi encuentro con Jesús. Amén. Él sigue resucitando muertos. Él sigue levantando
a los caídos. Él sigue liberando a los cautivos. A su nombre sea la gloria. Vemos entonces que nos narra Juan que cuando terminó todo lo que se narra en el pasaje, el capítulo 7, ahí vemos a Nicodemo que tímidamente alza la voz apoyando a Jesús, imagínense. Y terminando esa reunión, cada uno se fue a su casa, pero Jesús se fue al monte de los olivos. ¿Qué nos enseña aquí? Como en el sermón del monte, en Mateo 5, que dice que Jesús subió al monte. Jesús habla que los escribas y fariseos, ellos se sientan en el templo, en la cátedra de Moisés, pero él no tenía un templo donde enseñar, él se iba al monte y ahí se sentaba, hermano. El Dios creador, el que la iglesia adora, no tenía lugar en la catedral, no tenía lugar en el templo, y él tuvo que ir al monte y los discípulos se acercaron a él. Y esto que narra y los discípulos y todo el pueblo vino a él. Hermano, esto está la idea de que cuando tú vienes a Jesús, cuando alguien viene a Jesús, es porque ya va en la voluntad de oírlo y por ende de obedecer. Usted viene a la iglesia para ser cristiano. Error. Yo vengo a la iglesia porque soy cristiano. Me gusta reunirme porque ahí expreso todo lo que tengo por él. Amén. Estamos de acuerdo. Así que dice que cada uno se fue a su casa. Cuando Juan el Bautista dijo, él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, los discípulos que Juan estaba ganando se fueron con él y le dijeron, Rabí, Rabón, ¿y dónde vives? Y iban con él y él dice, ¿qué me siguen? Yo no tengo ni dónde recostar la cabeza. Él dice, las aves de los cielos tienen nidos y las zorras tienen guarida, pero el Hijo del Hombre, o sea, él no tenía ni dónde recostar la cabeza. Cada uno se fue a su casa porque tenían casa. Él se fue al monte. Él no tenía casa aquí porque él le dice a los fariseos y escribas y fariseos, mi reino no es de este mundo. O sea, mis propiedades yo no las tengo aquí, las tengo allá con mi Padre. Aleluya. Cuando él terminó su obra acá, él regresó a su reino, regresó a su gloria, y él está sentado no en la cátedra, no en la silla de Moisés, sino en el trono real del universo, el creador. Él regresó, hermano. Él vino aquí como forastero. Él no tenía dónde. La gente tenía casa. Usted termina el culto, yo termino el culto, ¿y qué hacemos? Y cada uno se va a su casa. Después de que predicaba, y como él no era cómplice, él no les endulzaba el oído, él confrontaba, porque en un mundo de mentiras el que habla la verdad está en problema. Por eso, ¿qué hacen los líderes religiosos? No se oponen contra el mundo, sino que se acoplan al mundo, porque saben que hablar en contra del sistema es meterse en problemas. Acaba de suceder una situación acá por la península. No voy a dar más detalles, está lleno de eso. Y mataron a una mujer. Y se propagó esa noticia porque el que controla el mundo es el diablo a través de los medios de comunicación. Pero yo vi en una de esas que la que le quitó la vida principalmente a esa mujer fue otra mujer. ¿Quién habló de eso? Nadie. Porque es un tema ya, es un acuerdo ya tácito. No hables. Hermano, ¿quién es más malo, el hombre o la mujer? Y acomodo mi micrófono. ¿Qué dicen las mujeres? Los hombres. ¿Y los hombres qué dicen? Las mujeres. Amado, no hay ni uno bueno. Hombre o mujer, caímos en pecado. ¿Qué es lo que hace el diablo? Divide y vence. Él ha puesto a la mujer contra el hombre. Hermano, no es de poner a la mujer contra el hombre, es poner a la mujer con el hombre en la voluntad del Padre para que podamos, porque una casa dividida contra sí misma no prevalece. Así pues, Jesús no tenía, sí terminé el apunte, ¿verdad? Que le dije. ¿Cuántos entendieron lo que quise decir? Que nadie de la prensa escrita y virtual dijo que fue otra mujer la que técnicamente, le rompió la columna a la otra mujer. Nadie dijo eso, porque no les convenía.
y aquel que ose hablar algo en contra se mete en problemas. Esto es para ilustrar a Jesús. Jesús llega a un mundo ya establecido, a un mundo que ya tenía sus patrones. Eran hipócritas. ¿Qué es esto? Mentirosos, encubiertos. Y él llega y los señala, y señala a los religiosos, a los líderes de Israel, y les dice: sepulcros blanqueados que por fuera se ven muy limpios, pero por dentro guardan el muerto. ¡Wow! Él vino a hacer ¡pum! Y las miradas se pusieron contra él y empezó a causar escozor hasta hacerse un obstáculo que había que quitar sí o sí al precio que fuera. Y eso es lo que se levantó la religión establecida. ¿Cómo se atrevía este hombre a señalarlos a ellos con ese dedo flamígero? ¿Quién era él? ¿De qué escuela era? Si en Israel solo había 2 escuelas, la de Gilel y la de Shammai. ¿Y de qué escuela era? Maestro, ¿en qué escuela? Él decía: yo soy maestro carpintero. Y no solo creé y tallé la madera, sino el mundo entero. Él es el maestro, él es el rabí, él es el rabón. Y es más que un rabino. Aleluya. Entonces él llega y se levanta contra el orden ya establecido. Entonces ellos procuraban entramparlo, procuraban que él cometiera un error para tener argumentos para matarlo. Porque Jesús les dice: hombre que les ha hablado la verdad. Recuerden que él les dice: ustedes quieren matarme. Y ellos se espantan porque el hipócrita, el mentiroso, finge matarte. ¿Cómo crees? ¿Lo mataron ellos, sí o no? Ellos fueron los que movieron intelectualmente a todo el pueblo. Los ejecutores fueron los impíos, los romanos. Pero ¿quiénes fraguaron todo? Los religiosos. En el nombre de Dios mataron a Jesús. Y sí o no eran mentirosos, porque le dice: no decimos bien que tú eres samaritano y tienes demonio. El samaritano era un enemigo acérrimo del judío y eran primos. ¿Cuántos conocen esos casos en las iglesias? Aquí no pasa, ¿verdad? Aleluya. Pero había un odio contra los samaritanos. Y ese adjetivo calificativo, peyorativo que le dicen a Jesús: no decimos bien que tú eres samaritano, y encima de eso lo acusan y tienes demonio. Porque él les dijo: ustedes no me reciben porque yo hablo la verdad. Ustedes, si yo viniera hablando la mentira, ustedes me recibirían porque ustedes son hijos de su padre, el diablo, el cual cuando habla mentira, o sea, cuando el diablo está mintiendo, está en lo suyo. Hola. ¿Qué bien te sale la mentira? Pues es que es natural. Eso es de mí. Eso es de mi pertenencia. Hablar mentira, dice Jesús, del diablo. Cuando él está hablando mentira, es su naturaleza, dice. Porque cuando él habla mentira es de su propiedad, porque él es mentiroso y padre de mentira. Así que, ¿qué vamos a seguir hablando? ¿La mentira contra la verdad? Si usted está en Cristo, usted está en la verdad. Usted está en aquel que dice: yo soy la verdad, la única verdad, el camino. Dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que por allí, luego me robo yo mismo, pusimos una cara así como ni de hombre ni de mujer, pero sí esa nariz larga. ¿Qué le dice usted? Hay un cuento que la mayoría hemos visto, se llama Pinocho, ¿verdad? ¿Y cuál era la condena que le pusieron a Pinocho? Que cuando dijera una mentira su nariz iba. Entonces vemos esta figura que tiene una nariz muy, muy grande. Y el título de nuestro sermón, para aquellos que anotan, es Mentiras, mentiras, mentiras. ¿Por qué pusimos así? Porque una de las cosas que nuestro Señor decía y hacía era siempre repetir: de cierto os digo. Él, ¿cuántos han oído a su Señor que él llegaba y decía: en verdad, 2 veces, en verdad? Él le dice a Adán y a Eva: de cierto, en verdad te lo digo, morirás. ¿Por qué Dios, hermano, refrenda la verdad? Porque vivimos en un mundo caído en el cual reina el mentiroso.
Hermano, vivir en un mundo de mentiras, defendiendo la verdad, te vuelves enemigo. Enemigo. En un mundo pero ahora ya no le dicen mentiras, les dicen verdades relativas. ¿Qué es una verdad relativa? Es lo mismo, es mentira personal, particular. ¿Qué es una verdad relativa? Cada gente tiene una verdad relativa. He puesto el ejemplo, mito o verdad. El café quita el sueño, mito o verdad. Hay que hacer un examen químico al café, tiene cafeína, altera el sistema nervioso, así que el café produce insomnio. Esa es la verdad, pero los organismos son diferentes. Entonces hay personas que dicen, yo si no tomo café no duermo. Wow, yo si tomo café amanezco 3 días, hermano. Ya soy así natural, acelerado. ¿Cuál es entonces la verdad relativa? Que para uno tomar café le produce paz, sueño, y para otro tomar café. O sea, son verdades relacionadas a cada individuo, pero la verdad absoluta es que efectivamente el café tiene cafeína, que es un acelerante. ¿Ya entendió entonces? Hay una verdad absoluta y están las verdades relativas. Así que la iglesia de Cristo vive en un mundo de verdades relativas, dicen los filósofos del mundo. Dígame, verdad relativa, ¿qué es? Mentiras. Es que cada quien tiene su propia Biblia. Cada quien tiene su propio Dios, cada quien tiene sus propios dogmas, pero la verdad absoluta es la Biblia correctamente expresada. Y además, ¿qué es la verdad? Pilato, cuando le entregan a Jesús, le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Porque ese título se le había dado a Herodes, un idumeo, que era mitad judío y mitad gentil, y él gobernaba a Israel, no era romano. Y le presentan no con Herodes, sino con Poncio Pilato, el gobernador de Israel, y le preguntan, ¿eres tú el rey de Israel? Y Jesús le dice, lo dices de ti mismo, te lo han dicho. Y luego él le dice, yo para esto he venido, mi reino no es de este mundo, he venido para dar testimonio a la verdad. Y Pilato le pregunta, ¿la verdad? Y vea que no le dice, ¿cuál es la verdad? Le dice, ¿qué es la verdad? Porque Pilato era político. ¿Cuántos entienden lo que estoy explicando? Hermano, y un político lo último que conoce es la verdad. Él le dice, ¿la verdad? ¿Qué es eso? ¿Existe la verdad? Y Jesús le dice que sí. Y Pilato estaba ante la verdad, no una verdad, la verdad encarnada, Jesucristo. Y no lo pudo ver porque no le fue concedido. Así que llega Jesús a un mundo gobernado por la mentira. Entonces le dijeron en Juan 8:57, los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Y qué procedió después de esto en la escritura? Por eso le dije, abra el capítulo 8, ahí lo va a ir usted checando, que le estoy hablando lo que está en la escritura. ¿Qué sucede? Que entonces ellos ya se desgarraron y dijeron, blasfema, este hombre ha blasfemado, y tomaron piedras para matarlo. Esta historia comienza con piedras y acaba con piedras. ¿Cómo comienza el capítulo 8? Llegaron los escribas y fariseos y recogieron piedras. No, ya traían las piedras. Ya iban a ejecutar ¿a quién? ¿De quién hablamos? De la mujer encontrada en adulterio. O sea, eso está de pensar. Y con el favor de Dios vamos a ir viendo detalles. Pero esta historia comienza con piedras y acaba con piedras. O sea que este pueblo judío era presto, rápido, ¿para qué? Para justiciar a los pecadores, pero ninguno se tiraba o se daba con la piedra. Ellos usaban la piedra para hacer juicio. Y Jesús le dice, es que ustedes juzgan según la carne. Yo no. Y es lo que vamos a ver aquí. Pero estamos entonces entendiendo, para que usted y yo, cristiano, entienda que estamos en un mundo que está gobernado ¿por quién? ¿Qué es lo que dice la escritura en primera de Juan 5:9? Ahí hay una figura de un titiritero, de un controlador, alguien que controla ¿qué? Una ciudad.
No, el mundo entero. ¿Y dónde está escrito? En Primera de Juan, capítulo 5, verso 19. Dice Juan, por el Espíritu Santo, sabemos, hermanos, es algo que debemos de saber sí o sí. Usted y yo debemos de saber, estar convencidos por el Espíritu Santo que somos de Dios. ¿Cuántos aquí dicen yo soy de Dios? Él me compró. No con plata, oro o piedras preciosas, sino con la sangre de su Hijo me compró, me redimió, pagó por mí, soy propiedad de Jesucristo, le pertenezco a Dios. ¿Cuántos saben que eres de Dios? Hermano, yo sé que soy de Dios. Esto el Espíritu Santo da testimonio en mi espíritu. ¿Cuántos saben que son de Dios? Pero así muchos deben de saber que son del diablo. Porque el árbol se conoce por el fruto. Juan dice, sabemos que somos de Dios y una parte del mundo. La colonia fulana, esa colonia ahí no pasó Dios, ahí es del diablo. No, el mundo entero está bajo el maligno. ¿Qué entendemos por bajo el maligno? Bajo el influjo, bajo el dominio. Satanás trabaja con hombres. Él no trabaja así de que se te va a manifestar, no, él trabaja con hombres, él establece sistemas, él aprueba el mundo legal, no moral, legal. Él empieza a colocar, empieza a poner en puestos de autoridad a los que él está manejando y está usando, diputados, senadores, jueces, legisladores. Y cuando hay una propuesta que, por ejemplo, legalicemos el matrimonio homosexual, hombre con hombre, mujer con mujer, y ellos hacen fiesta y celebran y dicen, ya es legal, y yo les grito hoy, mañana y siempre, pero no es moral. Hermano, legal, hay muchos artilugios para hacerlo, pero lo moral, eso no cambia. Eso no es de una enmienda y otra enmienda, no, sed santos porque yo soy santo. La santidad, la moral, no es moda, es designio de Dios. Aleluya, porque sin santidad nadie le verá. ¿Quién es el que controla el mundo entonces, amados? Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo él maligno. Y este mundo está en mentiras. Aquí hay patrones que nos rigen, que el que tiene dinero, todo el mundo lo ama. Y el que no tiene, ni su familia lo quiere, hermano. Y pudiera yo ir pero usted ya lo entendió. Aleluya. Y aquí nadie dice la verdad en el mundo. Y cuando alguien dice la verdad, se constituye enemigo del mundo. El evangelio es confrontativo, hermano. Porque el mundo que tienes que ser, mira, por muchos caminos se llega a Roma. Pero ¿cuántos dicen, yo no quiero ir a Roma, yo quiero ir al Padre? Y para eso solo hay un camino. Porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual haya salvación. Solo Cristo salva. No es María, no es Pedro, no es Juan, no es José, es Jesús de Nazaret. Y esto es confrontativo. Y esto es confrontativo. Y usted se para y dice, no son los ídolos. Es Jesús, no son las tradiciones, no es por pertenecer a tal o cual grupo religioso. Eres de Cristo, tienes vida. No eres de Cristo, la ira del Padre está sobre ti. O sea, no hay mucho. Pero estamos en un mundo de mentira. Y lo cual es mi deseo, es mi lucha de que esté alerta, hermano. Porque tenemos una lucha, estamos enfrentados con el que gobierna el mundo y él es el padre de la mentira. Y lo más terrible es que no solo engaña al mundo, sino que ocupa nuestro engañoso y perverso corazón para autoengañarnos a nosotros mismos. Porque aquel que sabe la verdad, que oye la verdad y no la hace, se engaña a sí mismo. Amado, así que no nos hace cristianos venir a la iglesia. No nos hace cristianos cantarle a Dios. No nos hace cristianos decir tengo una credencial, etcétera, etcétera. No, a mí me hace cristiano que yo nací de nuevo. De modo pues que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Llegan pues los defensores de la mentira, del estatus religioso, y dice la Escritura que le traen a una mujer
Y me voy a brincar aquí en la pantalla para... Dice, Jesús se fue al monte de los olivos y dice en la traducción, y muy de mañana o de madrugada volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Hermano, esta figura sentado enseñando era típico de los rabinos y él no rehuía eso. Ojo, Jesús no está contra la Torá. Jesús no está contra los sacerdotes de Israel. No, él está contra la falsa, la distorsión de la Torá. ¿Qué es la Torá? Los 5 libros del Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esa es la Torá. ¿Por qué Jesús llega y les dice que él vino a cumplir? Y muchos dicen, ya ves, Jesús vino a cumplir la ley, la verdadera ley, no la que ellos habían torcido con sus mentiras y ellos hacían que la ley siempre saliera a favor de ellos. Así que llega Jesús y él se sienta como un rabino a enseñar. Y él se sentó, recuerde que no había la pavimentación que ahora hay, cerca del templo, allí en el atrio, en el patio, pero él se sentó ahí y había tierra, hermano. ¿Se imagina? Hoy los maestros, los pastores, el papado, el prelado y todos esos, si no hay lugares bonitos con clima y todo, no predican. ¿Jesús dónde predicó? Al aire libre. ¿Se sentó dónde? Porque la narrativa nos dice que él estaba escribiendo ¿en dónde? En tierra. Estaba escribiendo en tierra. ¿Qué estaba escribiendo? No nos dice. Él estaba escribiendo. Y él tenía un grupo de discípulos allí enseñándoles. Sentado y les enseñaba. Mire esta figura. Jesús nuestro Señor sentado y alrededor de él, ¿quiénes estaban? Los discípulos, el pueblo. Arriba nos narra que él regresó por la mañana, la gente fue a sus casas, regresaron al templo y todo el pueblo vino a él. ¿Cuánta gente había, hermano? La mayoría del pueblo. Entonces irrumpen en esa reunión. ¿Quién? Los escribas y los fariseos. ¿Quiénes eran los escribas y los fariseos? Los que gobernaban a Israel, porque no solo eran jueces religiosos, sino también políticos y judiciales. En ellos estaba el poder. No es como ahora que se ha hecho separación de poderes. ¿Por qué se hizo separación de poderes? ¿Era la voluntad de Dios? No, hermano. Qué hermoso es que en una iglesia yo pudiera casarle, hacerle un documento, firmarlo, ponerle, no sé, mi sello o algo, y con eso usted pudiera ir ante las autoridades y decirle, mi esposo no ha cumplido el pacto y necesito provisión. Sería hermoso, ¿no? Pero no, se quitó ese fuero. Solo en Estados Unidos sí te hacen válido, aquí en Norteamérica, tu voto matrimonial firmado, autenticado por tu iglesia. Pero aquí ya no. ¿Eso era bueno o era malo? Mira, cuando Dios instituye que el sacerdote tenía que gobernar, ¿qué es lo que tenía que usar como constitución? ¿Cuántos me están entendiendo? La Biblia. Porque la Biblia es perfecta. Leída como es perfecta. Pero los hombres empezaron a torcerla. Los líderes religiosos empezaron a torcer la escritura, la constitución que Dios le dio a Israel para que rigiera su vida cotidiana. ¿Qué hizo? Creo fue en la presidencia de Benito Juárez. ¿Por qué separó a la iglesia del Estado? Porque hacían tropelía y media. Saqueaban al pueblo en el nombre de Dios. ¿Qué es lo que llegó y hizo el presidente en ese entonces? Hizo la separación iglesia-estado. Le dijo, no, ustedes allá gobiernen, a los que quieran ir con ustedes, dejen al pueblo en paz, porque ustedes dicen y no hacen. Pero en el origen, Dios le dio la ley a Israel y a los sacerdotes para que gobernaran a su pueblo en justicia. Pero ¿qué pasó? Se torcieron. Por eso Cristo baja y llega con ellos y les dice, yo vengo a cumplir la Torá, la ley de Dios, pero como debe ser cumplida, no como ustedes la torcieron y ya le habían añadido a esa constitución 600 puntos más. Imagínense. Ellos lo ancho era para ellos y lo angosto para el pueblo. Alguien dice, esto me suena conocido.
Sí, hermano, es lo que hacen los gobiernos, tanto seculares como religiosos. Siempre sacan a favor la Biblia. Tú no puedes discutir con un pastor con la Biblia porque te gana y todavía te da con la misma Biblia y tú sales así, pero es que es injusto, me hizo esto, me hizo aquello. Entonces Cristo Jesús llegan los escribas y fariseos. ¿Por qué aborrecían a Jesús y su odio iba creciendo? Porque Jesús les estaba quitando el negocio, punto, así tan claro como se oye. Porque ellos gobernaban, ellos administraban, ellos tenían las canonjías, la gente les besaba la mano, rabí, pastor, el papa, el cura, ¿cómo le dice? Usted ve un cura, ¿cuántos le besaban la mano a los curas? Ya no diga nada, arrepiéntase de su pecado. Y nos postrábamos delante de ellos, hermanos, y ya cuando llegaban no veías qué darles, hermanos, sacabas y gracias a Dios hemos ido entendiendo. Sí debemos honrar y respetar, pero ¿a quiénes? A los que son honestos, a los que el Espíritu nos da testimonio que están gobernando en justicia. Ok, vea esta imagen, le dije, llegan los escribas y fariseos. ¿Quiénes eran ellos? Los guías espirituales de Israel, pero en este primer siglo también ellos eran los jefes judiciales. Ellos tenían su guardia, su policía, para que me entiendan. Y ellos cuando juzgaban a alguien, mandaban aprésenlo y lo traen al Sanedrín, o sea, a su jurado, a su juicio. Pero ellos no podían matar a nadie porque estaba prohibido por la ley, no matarás. Pero ellos, ¿qué usaban? A los gentiles romanos, porque el romano sí podía matar. Así que ellos se lo presentaban al gobernador en cuestión. ¿Con quién lo hicieron? Con Jesús. Ellos lo acusaron en un juicio injusto y se lo presentaron ya a Pilato como culpable. Y cuando Pilato preguntó, ¿qué hago con él? Porque ya lo investigué 3 veces y no hallo mal en él. ¿Qué hago con él? ¿Lo suelto como es la costumbre? ¿Quieren que suelte a Jesús o a Barrabás? Hermano, Barrabás era un criminal consumado, famoso de la época, y Pilato les dice, él no ha hecho nada. Le dice al pueblo. Pero ya el pueblo habían hecho sedición, los escribas y los fariseos. Dice, crucificamos a Jesús porque lo matamos. ¿Por qué lo querían matar? Vuelvo y repito, porque les estaba quitando el negocio, la fama. Ya la gente decía, este habla con autoridad, no como los escribas y fariseos. Porque su autoridad no radicaba en el puesto que ocupaba, es que él es la verdad. Él venía hablando en verdad. La palabra de Dios. Y ellos enloquecieron, los celos religiosos. Pero ¿cómo? ¿De dónde es? Dice él ahí en el capítulo 8 que estamos leyendo. Dice, eso es lo importante, que ustedes no saben de dónde vengo. Yo sí sé de dónde vengo. Ese es conocimiento, hermano. ¿Y qué le dijeron a Pilato cuando pregunta Poncio Pilato? Quieren que le suelte, y prácticamente él estaba inclinando porque su mujer le había dicho, no le hagas ningún daño a este justo porque he tenido visiones, he tenido tormentos en la noche. O sea, Dios le estaba hablando. ¿Y Pilato qué hizo? Tuvo a la verdad frente a él, tuvo al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y qué es lo que hizo en su vida de mentira, en su vida de política? Dijo, trágame agua. Y se lavó las manos y dijo, limpio soy de la sangre de este justo. Su boca lo condenó porque él mismo dijo de este justo, y él permitió y entregó a la muerte a un justo. Él dijo, le dice a Jesús, ¿no sabes que yo tengo poder para librarte y para condenarte? Y Jesús le dijo, tú el único poder que tienes es el que se te concedió de mi Padre en los cielos. Y él pensó que lavándose las manos, ya. Yo pregunto, ¿qué vas a hacer tú con Jesús? ¿Te vas a lavar las manos? Y en la mentira de tu propio corazón engañoso vas a decir, no, yo no tengo culpa. Sí, él participó de pecado ajeno y por consiguiente estaba participando él también de pecado, porque él sí tenía el poder para librar a Jesús. Pero para que se cumpliese la escritura, él cedió a su corazón engañoso. ¿No quieren que le suelte a Barrabás? Y el pueblo le dice, no. A Jesús, y el pueblo le dijo, no, suelta
a Barrabás. ¿Y qué hago entonces de este Jesús llamado el Cristo? Y todos al unísono dijeron: crucifícale, crucifícale. Y él dijo: pues ya es paquete de ustedes. De tal manera era el odio. Hermanos, los religiosos no juegan, matan, tienen una ira demoníaca contra la verdad. No pueden soportar que se hable la verdad. Usted dígale a alguien: tú te inclinas delante de los ídolos, te inclinas delante de la figura de una mujer que le pusieron por nombre María, Guadalupe, la morenita, estás entregándote a los demonios. Se levantan y te matan, hermano. Te aborrecen porque es incendiado desde las mismísimas llamas de Satanás. No soportan la verdad. No soportan la verdad. El ser humano no soporta que le digas: eres un irresponsable. Enloquece. Hijo de Dios, no, eres un hijo del diablo, adúltero, sinvergüenza. ¿A poco lo reconoce uno? No. Y esto tiene que ver con lo que vamos a seguir viendo. Llegan los escribas y fariseos, ¿y a quién traen? A una mujer. ¿Cómo cree que la traen? Así delicadamente diciendo: a ver, pase usted, vamos a enjuiciarla, aquí está el maestro Jesús y la vamos a poner en medio. No, se infiere que usaron de brutalidad, la trajeron a arrasar, la encontraron en el acto mismo del adulterio. Hermano, ¿ella estaba vestida? No. Quizás echó algún trapo encima y usted cree que esta gente tan delicada le dijo: no, vístete, arréglate, maquíllate y aquí te esperamos. No, la atraparon en el acto mismo del adulterio y ellos eran los testigos. No nos dice cuántos escribas eran, no nos dice cuántos fariseos eran, pero ellos llegan con la mujer. Pidieron permiso, con permiso, no, llegaron en medio, de cuenta que se metiera alguien aquí atropelladamente y nos presentara ese caso. Jesús estaba enseñando como enseñan los rabinos, sentado, y les estaba dictando cátedra a sus discípulos. Y llegan estos escribas y fariseos y se infiere que arrojan ahí por tierra a la mujer como una cosa. No había nombre, no le dijeron cómo se tiene que hacer en un juzgado. Venimos a presentar una acusación contra el acusado cuyo nombre es fulano de tal, de apellido fulano de tal. No, ellos llegan y le dicen, entonces los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron, fíjense, poniéndola en medio. O sea, llegaron, irrumpieron en una reunión: maestro. Mire qué hipócritas. ¿Cómo le dijeron a Jesús? Rabí, maestro. Esta mujer, ¿le dijeron su nombre? No, esta cosa, porque ellos eran santos, ellos eran religiosos, ellos eran la crema innata. Y aquí nos enseña lo que es la falsa religión y cómo debe de ser una iglesia verdadera. Llega esta mujer y ellos le dicen: esta mujer ha sido sorprendida. O sea, ojo, no es que esta mujer ha sido acusada y venimos aquí a dirimir si es culpable o no. Ellos llegan ya con un veredicto ya. Esta mujer, nosotros somos testigos que estaba en el acto mismo del adulterio. Usted que es adulto, iba a decir, usted que es adulto, usted ya sabe lo que es en el acto mismo del adulterio, ¿sí se entiende? ¿Y con quién estaba adulterando ella? ¿Con la sombra? No, había un hombre. ¿Y cuántos preguntan? ¿Y el hombre? Pero estos eran mega machistas, nada más llevaron a la mujer. Y al hombre no. ¿Se les escapó o lo dejaron escapar? No, ellos llegaron, imagínense, y eran los que tenían que dar el juicio correcto. Yo les hubiera preguntado: ¿y la mujer? ¿Y el hombre? ¿Dónde está? Porque solo traje a la mujer. Pero bueno, en el acto mismo del adulterio, ojo, y en la ley, en la Torá, dice en el original, en la Torá nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Mire cómo lo llevaron a él.
Tú pues, ¿qué dices? Pero el narrador, en este caso Juan, nos informa, mas esto decían tentándole para poder acusarle. ¿Qué es lo que lo llevaron contra la espada y la pared? Entre la espada y la pared. ¿Qué es esto? Si Jesús decía, hay que perdonarla, estaba él violando la ley de Dios, porque no es la ley de Moisés, es la ley que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí, por la cual se tenía que regir Israel. Y si decía, apedréela, entonces le iban a decir, y no que eres misericordioso, y no que vienes a perdonar, a libertar a los cautivos. O sea, por los dos lados que estaba entre la espada y la pared. ¿Cuántos entienden esto? Estaba él en esa disyuntiva. Si le tronaba el cohete, lo abucheaban, y si no le tronaba, también le gritaban y le chiflaban. Entonces Jesús estaba así, ya lo habían puesto a él entre la espada y la pared. Entonces buscaban cómo acusarle, porque recuerde, este era el plan. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. El silencio del Señor. Hermano, muchas veces Dios hace silencio ante nuestros cuestionamientos. Señor, que no te das cuenta lo que me está pasando, y Dios no habla, hermano. ¿Por qué es así? Porque Jesús nos viene a enseñar cómo es el Padre. ¿A cuántos están a veces en una situación injusta, en una situación difícil, en una situación de tomar una decisión, y usted y yo le decimos, Dios, ayúdame, Dios, manifiéstate, y Dios guarda silencio? Y yo a esta parte de mi Biblia le tengo escrito el silencio del Señor, el silencio de Jesús. ¿Jesús guardó qué? Silencio. ¿Cómo estaba él? Leímos en la narrativa, sentado, y él guardó silencio ante la acusación y siguió ¿qué? Escribiendo en el suelo. ¿Estaba el Señor pensando cómo iba a salir de ese atolladero? No. Él es omnisciente, Él sabe todo, Él es la sabiduría. Pero Él que estaba trabajando con el silencio, vamos a continuar. Y como insistieran en preguntarle, amado, cuando Dios no le contesta a usted en el momento, usted empieza a analizar otras cosas. Y llega a una conclusión a través de la conciencia. La conciencia es el juez incorruptible que Dios dejó en nosotros. Y cuando Dios no me contesta, empiezo yo a analizar el contorno, lo que está sucediendo, y empiezo a preguntarme, estoy así por esto y esto y esto. Así que el Señor los ignoró, hermano, y no era de ignorarse, porque ellos entraron con lujo de violencia, ponen a la mujer en medio y le dicen al Señor, no venimos a preguntarte que si es inocente o culpable. No, no te queremos para eso. Nosotros ya decretamos que esta mujer es culpable y traemos piedras para ya ejecutarla. Solo tú dinos qué es lo que se debe hacer. Si ella fue encontrada en adulterio, y en la ley de Moisés, efectivamente, que Dios le dio a Moisés, decía que la mujer adúltera y el hombre, ambos dos, fueran lapidados. Pero a ellos no les importó, ellos querían, a ellos la mujer les importaba un rábano. El tema no era la mujer, para ellos su deseo morboso y todo era matarle y todo. Pero ellos, su propósito era encontrar algo para culpar a Jesús y llevarlo entonces a él a la muerte. Como insistieran en preguntarle, se enderezó. Imagínense a Jesús. Él se endereza, estaba sentado, él estaba encorvado, escribiendo en la tierra. Y como insistían en preguntarle, entonces él se enderezó y les dijo, miren, no les respondió a la cuestión que ellos querían. Ellos ¿qué querían que les dijera? ¿Es lícito apedrearla o no? Y él no les respondió sí o no, sino él les dice ahora otra cosa. El que de ustedes, escribas y fariseos, esté libre de pecado, porque esto está escrito en la ley, que los testigos que acusan a alguien sean los primeros en lapidarlo. Él con la misma ley, ¿me está oyendo? Ellos le dicen una situación, ¿quién conocía la ley mejor que cualquier abogado del mundo? Jesús, y les dice sí, pero para esto está esto también. Ok.
Él no pasó por alto el adulterio. Porque mucha gente cuando enseña esto le da miedo enseñarlo. Él no pasó por alto el adulterio. Él dice, sí, ella merece. ¿Sí está oyendo? Ella merece ser lapidada por su pecado. ¿Quién va a empezar la lapidación? ¿Quién va a tirar la primera piedra? Conforme a la ley, dice Jesús, debe ser el testigo. Pero el testigo debe estar sin pecado. Wow, ¿cuántos dicen wow? Hermano, el que aquí esté libre de pecado, que señale a alguien. Yo no. Usted puede señalar a alguien. Recuerde que cuando usted señala a alguien con un dedo, 3, 4, 3 lo señalan a usted. Y con esto usted acusa a Dios. Cuando usted acusa a alguien, tus 3 dedos te acusan a ti. Y con este también acusas a Dios. Y Jesús le dice entonces, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra contra ella. Y se volvió a guardar silencio. Volvió a escribir en tierra, imagínense. Y los escribas y fariseos, ahora sí como dice, se les dejó ahí, órale, a ver qué van a hacer. Al oír esto, acusados por su conciencia. Mira, cuando Dios guarda silencio, es porque Él va a hablarte a través de tu conciencia. Señor, es que no es justo que a mí me esté pasando esto. No es justo que te pase eso. Tú mereces más. Hola. ¿Por qué a mí me está pasando esto? Acusados por su conciencia salían uno a uno. ¿Y qué resaltamos ahí? Comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes. ¿Quién peca más, hermano, los viejos o los jóvenes? Yo digo que los jóvenes. Mire, es que los viejos ya nos cansamos, hermano. No pecamos porque somos más santos, sino porque somos más viejos, ya nos cansamos. Eso de que quieres ir en adulterio, ay no, qué pereza. Vamos a ir a enamorar a una muchacha. ¿Y para qué la vas a enamorar? Estoy siendo sarcástico. ¿Pero el joven qué? El joven parece que ya anda. Pero ambos, jóvenes, viejos y jóvenes, ¿somos qué? Romanos 3 dice, no hay ni uno bueno, sea hombre o sea mujer. Y estos hombres al fin trajeron solo a la mujer y no trajeron al que con ella estaba adulterando. Así que quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Imagínense, se implica que se fueron todos. ¿Y traían piedras o no traían piedras? Traían piedras porque para ellos ya era, vamos a apedrear. Y vemos aquí a la mujer, hermano. Se quedó sola con Jesús. ¿Quién es el único que podía tirar la primera piedra? Jesús, porque Él es sin pecado. ¿Cómo piensa usted que era la posición física de esta mujer? ¿Estaba en pie así con la mirada en alto? No. Ella estaba esperando ya que, porque la lapidación no era algo nuevo. Si ella ya lo había visto. Y ella había caído en tal pecado. Ahora, ella no dijo, no, yo no estaba en adulterio, era otra, me tomaron por equivocación, era mi comadre, diría una mexicana, ¿no? Yo no fui, era mi vecina, me confundieron. No, ella cayó y el que calla otorga. Ella confesó en su silencio que ella efectivamente era una mujer pecadora, digna de muerte. Y yo me la imagino que estaba postrada, encorvada, hecho un ovillo allí en la tierra, tapándose la cara o la cabeza. Y ella ya estaba resignada, diga conmigo resignada. Ella ya estaba para ella muerta. Para ella ya la vida había llegado a su final. Ella reconoció que ahí estaba por su pecado. La miseria del ser humano. Oyó todo, pero no vio, estaba así. Y en eso oye la voz de Jesús. Ella, yo creo, había oído de Jesús. Y vemos que entonces Jesús se endereza. Como cuando llegaron a buscarlo con Judas, los alguaciles, la guardia,
al huerto de Getsemaní en la oscuridad, y estaba Jesús sentado y preguntan: ¿quién es él al que venimos a atrapar? ¿Quién es Jesús? Y entonces Jesús se levanta, y ellos al verlo, él le dice: yo soy. Ellos lo ven y se van de espalda y se caen. Por eso en las iglesias, cuando hay gente que oran por ellos y se caen de espalda, digo: estos son los enemigos de Dios. No, hermano, no se caiga, manténgase firme, mejor doble sus rodillas delante de la verdad. Así que la mujer dice que Jesús se levanta. ¿Cuántos pueden ver esa imagen? Y oye la voz de Jesús que le dice: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Cuántos dicen que ella habrá volteado y dice: no están, Señor? ¿Y cuántos saben en lo legal que si no está la parte acusadora, no hay juicio? Jesús le dice: pues levántate, porque ya los que te acusaban no están. Ni yo te acuso, le dice. Pero le dice algo nuestro Señor. Enderezándose Jesús, me gusta esta imagen. Jesús de pie, la mujer en el piso, puede ser hombre o mujer, y viendo a Jesús. Y aquí vemos, hermano, el encuentro de la miseria con la misericordia. ¿Cuántos estuvieron así, derribados en el suelo? Ya no defendiéndose, sino en la resignación de decir: yo merezco la muerte. ¿Cuántos lo vivieron aparte de este que le predica? Allí, hermano, diciendo: Señor, dame la muerte porque ya no puedo más. Ella reconociendo su pecado. Y él que vino a cumplir la ley. Pero antes de ponerse a rajatabla, permíteme la expresión, por cumplir la ley, él sacó esa parte que amamos de Dios, su misericordia, su amor, y la vio, hermano. Ojo, él no pasó por alto el pecado. Él le dijo a los escribas y fariseos: sí, hay que apedrearla. Pero también la ley dice que el primer testigo es el que tiene que lanzar la primera piedra. Y él dice: el que de ustedes esté libre sin pecado, porque ustedes vienen contra ella, tire la primera piedra. Luego vemos que allí la miseria humana y la misericordia divina se encontraron. Y escuchamos las palabras, ya no hacia la mujer, sino hacia nosotros, hermano. Cuando caemos en pecado, cuando reconocemos nuestro pecado, el Señor le dice a la mujer: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo algo: ni yo te condeno. No es que el Señor pasó por alto. Ahora, hermano, ella se justificó. Ella empezó a decirle: Señor, es que sí, pero yo no era, Señor. No. El que confiesa su pecado y se aparta, éste alcanzará misericordia. Hermano, Él viene, Dios descendió a la tierra en su pregonero de justicia, Juan el Bautista. ¿Qué es lo que decía Juan el Bautista en el Evangelio? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y llega Jesucristo a una mujer encontrada en pecado de adulterio. El Señor le dice: arrepiéntete, y ella se arrepintió, porque ella confesó, ella reconoció. Porque si ella no hubiera sido culpable, ¿qué le hubiera dicho? Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que yo no era. No, ella reconoció su culpa. Y ahí, en ese acto de amor y de misericordia, el Señor le dice: ni yo te condeno. Ojo, era de condenar, pero Él la perdonó. ¿Y qué más le dice? Vete y no peques más. Al paralítico de Betesda, en lo que está en el capítulo 5, antes de esta historia, él le dice al paralítico de Betesda: levanta tu camilla y vete y no peques más. Y le dice: no sea que te venga algo peor. Dios la perdonó, Jesús la perdonó, pero no le dio ya, como decir, un pasaporte. Sigue adulterando, no hay problema, la gracia de Dios y Él te perdona. No, Él le dice: vete, te doy la oportunidad,
Como habla en Apocalipsis, le he dado la oportunidad a Jezabel que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse. Jesús le estaba dando una segunda oportunidad. ¿Cuántos dicen yo estoy en segunda oportunidad? ¿Cuántos dicen yo fui adúltero? Bueno, usted no, yo fui adúltero, hermano. Fui fornicario antes de casarme, después fui adúltero, pero hijísimo del diablo, hermano. De los mejores gallos del diablo en la maldad. Porque no solo pecaba, sino arrastraba gente al pecado. Gozaba cuando estaban drogados, gozaba cuando estaban alcoholizados, gozaban cuando estaban en desgracia. Malo. Y el que no reconoce su maldad está terrible, hermano. Y aquí el Señor le dice, te doy la segunda oportunidad. Esta mujer se fue en segunda oportunidad. Ya no nos narra Juan, ya no nos narra la Biblia qué fue de ella, hermano. Pero dice la Escritura, dice allí de la mujer que lavó los pies del maestro. Y cuando Simón el fariseo dijo, si este fuera profeta, lo invitó a su casa y no le tenía a un siervo que le lavara los pies. Dice Jesús, porque todavía dice el fariseo Simón, dice que es padre de Judas, pero bueno, luego hablo de eso. Dice, y entra una mujer, una prostituta, hermano, y empieza a llorar ante la presencia de Jesús. Y con sus lágrimas lavó los pies del maestro y con sus cabellos los enjugaba y los secaba. Entonces el fariseo Simón se ofendió como todo religioso y mira lo que dijo, si este, o sea, no dijo el Señor, dice, si este, pensó para sí mismo, si este fuera profeta, sabría quién es esa mujer que le está lavando los pies. Y el Señor, que todo lo sabe, le dice a Jesús, vine a tu casa porque tú me invitaste. Y encima de que no me atiendes como me debes de atender, me ultrajas con tus suposiciones. Vine y no lavaste mis pies. Y esta mujer desde que entré no ha dejado de lavarme los pies. Le dijo, había 2 deudores. A uno se le perdonó 50 y a otro 500. Y le dice a fariseo, pues ellos eran los intérpretes de la ley, ellos eran los guías espirituales, ellos eran los maestros. Le dice, dime tú cuál de los dos lo amará más. Dice, pues lógico, al que se le perdonó más. Dice, a esta mujer, dice, ama mucho, porque mucho se le ha perdonado. Yo creo, en mi particular opinión, que esta mujer adúltera, hermano, ya no volvió al adulterio. Porque conoció al amado y fue fiel al amado. ¿Cuántos dicen, hace 5 años el Señor perdonó mi adulterio? Y no solo con el sexo opuesto, adulterio con otros ídolos, adulterio con otros deseos, con otras adoraciones que teníamos. Sí, tengo como 30 años, creo, o más, que el Señor me alcanzó. Y permanezco fiel, no para mi gloria, para su gloria. Pero ¿sabe por qué? Porque el que mucho se le perdonó, mucho ama. ¿Será que cuando alguien le decía, mira ahí va la que exhibieron, ¿te acuerdas el otro día? La exhibieron delante de todo el pueblo. Porque esos no tuvieron tantita delicadeza. La publicaron en el Face de la época, hermano. Todo mundo supo que era adúltera, que fue hallada en adulterio. La veían pasar y ¿qué decían? Ahí va la adúltera. Pero mira, ahora ya es cristiana. ¿Quién no la conoció? ¿A cuántos se le hace conocido eso? ¿Quién es su pastor? Ese es su pastor, pero si ese es el diablo. Era. El Señor me alcanzó. ¿Cuántos alaban a Dios por él? ¿Cuántos dicen, mira, va la iglesia esa? ¿Quién es esa? Pero si esa es una quitamarido, ¿Y nosotros qué decimos? Era. Aleluya. Porque 2 Corintios 5:17 dice, de modo pues, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora soy hijo de Dios. Ya no soy esclavo, soy hijo de Dios. Y cuando viene la tentación, me acuerdo de dónde me sacó el Señor. Y no tengo por poco su salvación. Él me amó. Así cuando estaba yo como la mujer adúltera. ¿Cuántos están entendiendo algo? Dice, Él me amó con toda mi inmundicia. Él me amó, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, Él no te amó ahora que ya tienes corbata, que ya hueles bonito, que predicas la palabra. No, Él te amó cuando estabas en la inmundicia. Iba yo a decir en el estiércol.
te amó. Le dice a Israel: de ahí te levanté en tu sangre, como mujer en celo, como dromedaria, indómita, le dice, adúltera, que debajo de todo árbol frondoso te ponías a fornicar y adulterar. Está hablando de la adoración a los demonios, a los falsos ídolos, la religión idolátrica. ¿Cuántos de aquí no le prendían veladoras a San Martín, a San Pedro, a San Juan, a Santo cual te pusieran? Y adulterabas, tenías dioses ajenos delante de él. Éramos dignos de ser apedreados, de ser escupidos y de haber sido lanzados al infierno. Pero mucho se nos perdonó. ¿Cómo no andar ahora, hermano, hermana, en novedad de vida? Cuando venga la tentación, acuérdate que lo viste a él cara a cara el día que él dijo: nadie te puede acusar. El único que te puede acusar soy yo. Pero escúchalo, ni yo te acuso. Vete, te doy otra oportunidad, pero ya no peques más, no sea que te venga algo peor. Los enemigos de Jesús dicen: esto no puede ser porque violó la ley de Moisés y perdonó el adulterio. No, no la perdonó. Ahora, ¿qué debe ser la iglesia? Si viene una persona y a legua se ve que es homosexual, afeminado, no entre, por favor, Ujieres, que no entre esa persona. No, la iglesia debe abrir las puertas y recibir a quién. Si no, de entrada, ni usted ni yo tuviéramos derecho de haber entrado. ¿Cuántos oyen? Ojo, no es decir, la iglesia puede adulterar. Al fin y al cabo, Jesús es amor, Dios es amor. No, hermano, usted ya no tiene derecho. Jesús te perdona, pero te dice: ya no peques. ¿Cuántos están oyendo eso? No es carta de decir: no, pues vamos a darle, hermano, al fin que Dios es amor. No, tú estás en la mentira llana. Nosotros debemos de valorar y de amar más. ¿A cuántos se les ha perdonado mucho, hermano? Muchos dicen: no, es que yo no fui adúltero. Pero no necesitas necesariamente ser adúltero en el área sexual. Fuimos adúlteros porque teníamos nuestra confianza puesta en el horóscopo, nuestra confianza puesta en el dinero, nuestra confianza puesta en mi suerte, en que soy muy guapo, muy guapa. Descansabas en otro. Tu fe estaba puesta en otro Dios. Y eso es idolatría, y Dios abomina la idolatría. ¿Cuántos recibieron bendición? Nos ponemos en pie. La mujer encontrada en adulterio. Imagínense que la ley en Levíticos 20:10 dice: si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. No dice si apedreados o no, pero ambos debían de ser muertos. ¿Qué hicieron estos mentirosos hijos del diablo, religiosos, escribas y fariseos? Solo trajeron a la mujer. ¿Les importaba la justicia? Ellos estaban tejiendo, estaban con sus artimañas para derribar a Jesús. Y ellos lo llevaron a la muerte y pensaron que ya habían erradicado esa plaga llamada cristianismo. Pero ellos no entendieron que allí se cumplió el plan de Dios. Aquel que hizo el sol, la luna y las estrellas y tiene escrito el plan, ellos lo mataron. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y esta es la condenación, dice Juan en capítulo 3, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hermano, el mundo no quiere a Jesús. El mundo quiere ¿qué? Semana Santa, playa, alcohol, lascivia, lujuria, carne. No, ya viene Semana Santa. Te vas a recordar que Cristo murió. No, playa, carne, lujuria. Y eso es lo que hace la iglesia romana. ¿Y sabe qué? Ya le aprendió su hermana también la iglesia evangélica, que no es de sana doctrina. Hacen hasta las 7 palabras y no sé qué tanto, y las 7 caídas y el jueves de no sé qué, pero de ahí lo vuelven a hacer hasta el otro año. A mí no me meten en la tradición.
tú y yo, hermano, todos los días bajo este cielo, bajo este sol, que puedas abrir tus ojos y respirar. Acuérdate que estuvo allí delante de ti la misericordia encarnada y tú en tu miseria, y te perdonó porque tú reconociste tu maldad, y Él te dijo: levántate, ve, anda, no te preocupes por los juicios humanos. Yo no te perdono, no te castigo, pero cuida tu salvación con temor y temblor. Hermano, yo no vivo Semana Santa, porque en la Biblia no nos manda a guardar Semana Santa. Y si usted me comprueba con la Biblia que hay que guardar Semana Santa, la guardamos a partir de este año que viene. No hay. Esas son fiestas que, ¿qué es lo que hizo el diablo? Esto les recuerda a Cristo. Bueno, entonces nada más se los voy a dar cada año. Ya es cuando la gente se latiguea y va y empiezan, se llenan las redes sociales. Una pregunta que digo yo, ¿de veras que hay que ser burro? Pone, ¿qué fue de la cruz de Cristo? 5.500 millones de gente viendo qué pasó con la cruz de Cristo. Hermano, ¿es relevante qué pasó con la cruz de Cristo? No. ¿Qué pasó con el que ocupaba la cruz? Preocúpate por eso. Pero eso a nadie le importa, es la moda. ¿Cuántos están entendiendo? Hermano, el diablo usa la tradición. El mundo entero dice que se celebra, pero nosotros no vamos a permitir que un jueves santo, que un viernes santo, que un sábado de gloria, que el domingo de resurrección, todos los días nosotros damos testimonio que no sé qué tiempo, hace qué día, qué tiempo, Él te dijo: ni yo te acuso. Vete, camina, vive tu vida bajo este cielo y bajo esta tierra, y cuéntale a los demás cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. ¿Por qué estamos ocupando un micrófono? ¿Por qué a ustedes mandado a predicarle a los demás las señales y maravillas que Dios ha hecho? Para que los demás le conozcan y usted y yo guardemos nuestras vidas. Aleluya. Santo es nuestro Dios. Padre, gracias te damos, Señor, porque nosotros no vivimos con las fechas, con las modas. Cada día, Señor, en nuestro respirar, mientras haya fuerza en mí, Señor, seguiré contando tu obra en mi vida, de cómo fui descubierto en mi pecado, de cómo caí hasta lo más profundo esperando la muerte, pero en lugar de muerte llegaste tú y me levantaste y me lavaste de mi maldad y rompiste las cadenas del pecado que me ataban. Y ahora, Señor, estoy caminando bajo este sol, celebrando la vida que no conocía y ahora empiezo a conocer. Vivía acostumbrado por años en mi miseria, en mi tristeza, en mi agonía, resignado a la muerte y al infierno, pero llegaste tú, Jesús Nazareno, a darnos vida y vida en abundancia, a darnos esperanza, a levantarnos del lodo en que estábamos caídos. Padre, nos invitas como iglesia a abrir las puertas, a abrir nuestro corazón a todos esos seres humanos que como nosotros, antes de conocerte, Padre, y abrimos, no estorbamos, no queremos ser como esos fariseos que ni entran ni dejan entrar. Padre, nosotros aceptamos a todos, pero una vez que ya estamos adentro, tú nos demandas santidad. No pasas por alto el pecado, Señor, sino estamos en una segunda oportunidad. Tú eres el Dios de la segunda oportunidad. Gracias, Señor, porque ahora soy nueva criatura, lavado con ropas blancas. Mi pecado ha sido cambiado. Tú lo sepultaste en lo más profundo de la mar. Gracias porque te tenemos a ti, Señor. No necesito fama,
No necesito reconocimiento de un mundo que está sujeto bajo la mentira. No buscamos fama, no buscamos aplauso, no buscamos que la gente nos reconozca como maestros, como líderes. Nos gozamos en ti, Señor, en ser tus discípulos, en ser de los que no nos importa que no nos conozcan, Señor. Tú nos conoces, Padre. Tú eres la razón. Tú eres nuestro anhelo. Tú eres nuestro gozo. Conocerte a ti, Señor. Vamos a entonar para despedirnos. Conocerte en mí, Jesús, a ti. Por conocerte